Hoy vamos a hablar de la Ilustración. Y ojo, no fue simplemente un periodo histórico, fue una auténtica revolución del pensamiento. Un movimiento que se atrevió a cuestionarlo absolutamente todo para iluminar el mundo con una luz completamente nueva. La luz de la razón. Y todo arranca con este desafío, lanzado por el filósofo Immanuel Kant. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo, sin que nadie te diga cómo hacerlo. Y esto no era una frase bonita, ¿eh? Era un auténtico grito de guerra intelectual contra siglos de dogmas y de autoridad impuesta. Y esta imagen lo resume todo a la perfección. Es la portada de la gran obra de la Ilustración, la Enciclopedia. Lo que vemos aquí es a la verdad, en el centro, bañada en luz, mientras la razón y la filosofía le quitan el velo que la cubre. La metáfora es clarísima y muy potente. El conocimiento racional acaba con la oscuridad de la ignorancia. Pero claro, para entender la magnitud de este cambio, primero tenemos que viajar un poco hacia atrás y ver cómo era el mundo que estos pensadores querían transformar. Un mundo que, según ellos, estaba sumido en la oscuridad. Pues este era el antiguo régimen, un sistema donde el rey gobernaba por un supuesto derecho divino, la sociedad estaba partida en estamentos de los que no se podía salir y el conocimiento lo controlaban la tradición y la iglesia. La superstición muchas veces tenía más peso que la propia evidencia. Y frente a todo esto, la Ilustración pone sobre la mesa una herramienta revolucionaria y, sobre todo, universal, la razón humana. La idea era que el conocimiento no tenía por qué venir de una autoridad superior, sino que podía ser descubierto por cualquier persona dispuesta a pensar de forma crítica. Por supuesto, este cambio no surgió de la nada. La Ilustración, por así decirlo, se subió a hombros de gigantes, los de la Revolución Científica. Descartes ya había puesto la primera piedra con su «pienso, luego existo», estableciendo la duda como el inicio de todo conocimiento. Y entonces llegó Newton. Lo que provocó Newton fue un auténtico efecto dominó. Al demostrar con su obra que el universo entero funcionaba siguiendo unas leyes naturales, predecibles y que se podían comprender, inspiró a toda una generación. La pregunta era inevitable. Si existen leyes naturales para los planetas, ¿por qué no iban a existir para la sociedad, la política o la moral? Pero una idea, por muy brillante que sea, no sirve de mucho si se queda guardada en un cajón. La verdadera fuerza de la Ilustración fue su increíble capacidad para difundir estas nuevas formas de pensar, creando algo que hoy podríamos llamar la primera gran red social intelectual de Europa. Y el corazón de esa red eran los salones, como este que vemos aquí de Madame Geoffrin en París. Eran espacios fascinantes, a menudo dirigidos por mujeres muy influyentes, donde la aristocracia, la burguesía y los filósofos se mezclaban para debatir de todo, con una libertad impensable para la época. Pero no solo eran los salones. Las ideas, como se diría hoy, se hicieron virales a través de un montón de canales. Los cafés se convirtieron en centros de debate público. Las academias impulsaban la ciencia, las logias masónicas hablaban de fraternidad y pensamiento crítico, y por supuesto, la imprenta inundaba las ciudades de libros, panfletos y periódicos. Y el proyecto que resume todo este espíritu es, sin ninguna duda, la Enciclopedia. Ojo, no era una simple colección de artículos, era una máquina de guerra intelectual. El objetivo era organizar todo el saber humano, desde cómo se fabricaba un alfiler hasta la filosofía más compleja, pero siempre desde un punto de vista racional, quitándole el monopolio del conocimiento a las instituciones de siempre. Con estas nuevas herramientas y una red para compartirlas, los pensadores ilustrados no se quedaron solo en la teoría, no. Empezaron a diseñar sobre el papel un mundo completamente nuevo, un mundo basado en la razón y en los derechos naturales. El contraste con el viejo mundo era brutal. Frente al poder absoluto del rey, que supuestamente venía de Dios, ellos proponían gobiernos basados en la soberanía del pueblo y en la separación de poderes. El súbdito, que solo tenía que obedecer, debía dar paso al ciudadano que participa en su gobierno. Uno de los grandes arquitectos de esta nueva visión política fue Montesquieu. Su gran obsesión era cómo podemos crear un gobierno que no se acabe convirtiendo en una tiranía. Y su respuesta cambió para siempre la historia de la política. La idea clave de Montesquieu era simple pero revolucionaria. Para proteger la libertad, el poder del Estado tiene que estar dividido. Él propuso separarlo en tres ramas: la legislativa, que hace las leyes, la ejecutiva, que las aplica, y la judicial, que las interpreta. Un sistema de frenos y contrapesos que hoy es la base de casi todas las democracias del mundo. Luego tenemos a otro gigante, Jean-Jacques Rousseau, que partía de una idea radicalmente optimista sobre el ser humano. Él sostenía que la sociedad, con sus desigualdades y su propiedad privada, era lo que corrompía esa bondad natural con la que nacemos.
Y a partir de ahí, Rousseau formula su famoso contrato social. Para él, un gobierno solo es legítimo si nace del consentimiento de la gente y se actúa en nombre de la voluntad general de todo el pueblo, no solo de unos pocos. Vamos, que la soberanía reside en el pueblo. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Voltaire, un luchador incansable por la tolerancia religiosa y la libertad de expresión. A diferencia de otros, Voltaire era más pragmático. Creía que se podía reformar el sistema desde dentro, aconsejando a reyes como Federico el Grande de Prusia. Esto dio lugar a esa idea un poco contradictoria del despotismo ilustrado, un rey absoluto que usa su poder para traer el progreso a su pueblo, guiado por la razón. El caso es que todas estas ideas no se quedaron en los libros ni en los salones, se convirtieron en la pólvora intelectual que acabaría haciendo estallar el viejo mundo para dar forma al nuestro. La conexión es directa, clarísima. Los principios de libertad, igualdad y el derecho a buscar la felicidad fueron el motor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y muy poco después, el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad de la Revolución Francesa fue la culminación de décadas de pensamiento ilustrado. Y su legado sigue vivísimo hoy. Las constituciones que garantizan nuestros derechos, la idea de un Estado laico, el que el método científico sea nuestro estándar para el conocimiento, los grandes debates políticos entre liberalismo y socialismo, e incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo eso es herencia directa de aquel atrevimiento a saber del siglo XVIII. Y esto nos deja con una última pregunta. ¿Hemos alcanzado ya esos ideales de la Ilustración? ¿Vivimos en un mundo completamente guiado por la razón, la libertad y el progreso? ¿O por el contrario, sigue siendo ese sapere aude un desafío tan relevante hoy como lo fue entonces? La reflexión, desde luego, queda abierta.